Tenemos el ejemplo 3. Dice que es la integral definida desde el logaritmo natural de 1 hasta 2 de pi por la exponencial de x derivada de x. Tengamos en cuenta que pi es una constante, ¿sí? Juega el papel de un coeficiente aquí para el integrando. Bien, y entonces tenemos que sacar primero ese valor de pi, esa constante de la integral. Pi por la integral definida desde el logaritmo natural de 1 hasta 2 de la función exponencial de x derivada de x. Bien. Y entonces, así vamos a primero a identificar la antiderivada del integrando. ¿Quién es el integrando? Pues ya sabemos, la función que está dentro de la integral definida, en este caso es la exponencial de x. La antiderivada del integrando, pues va a ser la f mayúscula igual a la exponencial de x más la constante, ¿sí? Tengamos el caso, digamos, particular, que cuando tenemos la exponencial de x, su antiderivada es la misma función, más una constante, por supuesto. Y entonces tenemos así, que nuestra integral definida va a ser pi por la exponencial de x más la constante, que es la antiderivada del integral. Por supuesto, vamos a escribir los límites de integración para hacer la evaluación, desde el logaritmo natural de 1 hasta 2. Bien, y vamos a evaluar la antiderivada, ¿sí? Y tenemos así, pi por la exponencial de 2 más la constante. Este 2 justamente se refiere al límite superior. En vez de x sería 2. Menos, tenga en cuenta este menos, que es el signo de aquí de la diferencia de esta expresión, en la ecuación del teorema fundamental del cálculo, la segunda parte. Dice, menos pi, ¿sí? Por la exponencial del logaritmo natural de 1 más la constante. El logaritmo natural de 1 es el límite inferior, ahora en vez de x sería logaritmo natural de 1. Bien, y entonces tenemos pi por la exponencial de 2 más pi por c menos pi por e a la 0. Expliquemos por qué es e a la 0. Pues justamente dice que el logaritmo natural de 1 pues va a ser 0. El estudiante puede comprobar que en efecto el logaritmo natural de 1 pues va a ser 0. Y entonces sería, en vez del e a la logaritmo natural de 0, pues sería e a la 0 más pi por c. Mejor dicho, menos pi por c, porque es producto de signos menos por más, menos. Bien, y entonces tenemos en cuenta que estos dos términos nuevamente se cancelan, los que tienen la constante indefinida, y entonces tenemos pi por la exponencial de 2, ¿sí? Menos pi por 1. ¿Por qué es 1 y no es la exponencial de 0? Ah, porque la exponencial de 0 pues es 1. Tenga en cuenta de las leyes de los exponentes que cualquier número real elevado a la 0, que por supuesto que sea diferente de 0 la base, elevado a la 0 pues va a ser siempre 1. Y entonces e a la 0 pues va a ser 1. Bien, y así tenemos pi por la exponencial de 2 menos pi, que resultó del producto de pi por menos 1. Por lo tanto, justamente nuestra integral definida, pues va a ser pi por e exponencial al cuadrado o exponencial de 2 menos pi. Bien, y justamente tenemos su gráfica. Y podemos observar que el logaritmo natural de 1 pues es 0, por eso es que está en el origen, ¿sí? Asentada la región sobre el eje X hasta el 2, que se refiere al límite superior, no a la exponencial de 2. Bien, y es el mismo resultado. Bueno, este resultado justamente el estudiante puede comprobar justamente que esta diferencia pues es esto que se muestra aquí en la gráfica. Por supuesto, estas gráficas son construidas con GeoGebra. Tenemos este ejemplo 4. Dice que es la integral definida desde menos 1 hasta 2 de la función exponencial 3 a la x. ¿Sí? Es una función de base 3 elevada a la x. Bien. En este caso, no confundirnos que el 3 es coeficiente de la función, no, es parte de la misma función. Entonces, nuestra integral, pues digamos que no tenemos que hacerle ninguna modificación de sacar una constante y queda igual. Bien, tengamos en cuenta en este caso que el integrando, pues es 3 a la x. Bien, es decir, es de la forma a la x, donde por supuesto deben tenerse en cuenta que a es ¿cuánto? Pues es 3 justamente, es esta. Bien, la antiderivada para este tipo de funciones es de la forma a la x sobre el logaritmo natural de a más la constante. Pero para este caso particular de la función f minúscula, que es 3 a la x, a es 3. Y entonces la antiderivada del integrando, pues es f mayúscula de x igual 3 a la x
sobre el logaritmo natural de 3 más la constante, ¿sí? Y entonces esto es lo que vamos a reemplazar, más no esta. Esta es la forma general. Aquí la única condición que se pide es que A sea mayor que cero. Entonces, cuando tengamos una integral de este tipo, tenemos que ver en este caso, pero pensando que A, pues justamente es la constante que está haciendo como base en esta exponencial. Bien, y entonces tenemos 3 a la x sobre el logaritmo natural de 3 más la constante. Por supuesto, en los límites de la integral definida, desde -1 hasta 2. Bien, vamos a evaluar la antiderivada. Y entonces, cuando evaluamos en el límite superior, tenemos, eso tiene que ser primero, 3 a la 2 sobre el logaritmo natural de 3 más la constante. Menos 3 a la -1, que es el límite inferior sobre el logaritmo natural de 3 más la constante. Bien, en el primero de ellos, 3 al cuadrado, pues justamente es 9 sobre el logaritmo natural de 3 más la constante. En el segundo, menos 3 a la -1, que es un tercio. 3 a la -1 es un tercio sobre el logaritmo natural de 3 menos la constante, menos por más, menos. Bien, se cancelan nuestras constantes y entonces al reducir vemos que los términos que queda el primero y el tercer término, ¿sí? Tienen el mismo denominador, logaritmo natural de 3. Y entonces sería 9 menos un tercio sobre el logaritmo natural de 3. 9 enteros menos un tercio sobre el logaritmo natural de 3. Bien, entonces esta diferencia de 9 enteros menos un tercio, pues va a ser 26 tercios. Puede verse que 9 enteros son 27 tercios, y si le restamos un tercio, pues sería 26 tercios sobre el logaritmo natural de 3. Por lo tanto, nuestra integral definida que estamos resolviendo, pues va a ser igual a 26 tercios sobre el mismo logaritmo natural de 3, que aproximadamente es en forma decimal 7.888.739. Bien, y al construir su gráfica podemos observar justamente esto. Aquí tenemos el límite inferior, que es -1, y 2, que es el límite superior. Y justamente es esta región. Veamos que esta región justamente está por arriba del eje X, del eje horizontal, ¿sí? Bien, por supuesto que nuestra gráfica fue construida con GeoGebra, con el comando integral, cuyas entradas son la función que es el integrando, en este caso el integrando es 3 a la X, los límites inferior primero y el límite superior después. Bien. Tenemos un último ejemplo. Resolver la integral utilizando primitivas. Bien, tenemos pi sobre x desde 3 hasta la exponencial de 2 derivada de x. Bien, pi nuevamente juega el papel de una constante, de un coeficiente, y sale fuera de la integral. Y entonces el integrando queda 1 sobre x. Recuerde que 1 por x, 1 por pi, pues va a dar pi. ¿Sí? Es decir, que este pi está multiplicando el 1, aunque no se escriba el 1, ¿sí? Y entonces cuando hacemos la simplificación, pues va a quedar 1 sobre x. De la integral definida desde 3 hasta la exponencial de 2, por supuesto, 1 sobre x derivada de x. Bien, el integrando, que es f de x igual a 1 sobre x, tiene como antiderivada f mayúscula igual al logaritmo natural de x más la constante. Por lo tanto, nosotros tenemos que esta integral definida es pi por el logaritmo natural de x más la constante. Por supuesto, vamos a escribir los límites de integración desde 3 hasta la exponencial de 2. Bien, vamos a evaluarla. Bien, y así tenemos lo siguiente. Pi por el logaritmo natural de la exponencial de 2 más la constante. Estamos evaluando en el límite superior. Menos, tenga en cuenta este menos, que es este menos de acá. Pi por el logaritmo natural de 3 más la constante, límite inferior. Bien. Y entonces tenemos pi por logaritmo natural de la exponencial de 2 más pi por c, hacer el producto. Menos pi por el logaritmo natural de 3 menos pi por c. Y entonces cancelamos estos dos términos, justamente donde está la constante c mayúscula. Bueno, bien, y así va a quedar pi multiplicado por 2. ¿De dónde salió el 2? Pues veamos. El logaritmo natural de la exponencial de 2, pues va a dar como resultado 2. Esto se debe a que justamente el estudiante debe tener en cuenta que la función logaritmo natural como la función exponencial de base natural e, pues son inversos, son operaciones inversas.
Y entonces solamente queda el argumento, el valor donde estamos evaluando, que en este caso es el 2 a la exponencial, y por eso es que queda 2. Bien, lo puede comprobar el estudiante aplicando, por supuesto, con su calculadora científica. Menos pi por 1.98612. 1.098612. Bien, ¿qué es el resultado del logaritmo natural de 3? Que también el estudiante puede comprobar que en efecto es ese valor. Bien, por lo tanto, esa diferencia va a dar 2.831.793. Por lo tanto, nuestra integral pues es 2.831.793. Bien, y la gráfica que va a quedar en este caso, pues justamente aquí lo tenemos, vea. Tenemos el límite inferior que es 3 y el límite superior que es la exponencial de 2, que es un poquito más de 7, menos que 8. ¿Sales? Que el estudiante puede ver que la exponencial de 2 en su calculadora científica es más grande que 7 y un poquito menor que 7.5. Y entonces así tenemos justamente este último ejemplo. Vamos a construir la gráfica y la integral para el ejemplo 5. Veamos. Comenzamos tecleando integral y justamente elegimos el comando que corresponde. Bien. Dice que la integral del ejemplo 5 es pi sobre x. Entonces vamos a escribir en el teclado 1, 2, 3, pi con el signo de división entre x. Podemos darlos desde el teclado también de la computadora. ¿Quién es la abscisa inicial en ese caso? Si no te falla la memoria, pues es 3 y la abscisa final es la exponencial de 2. ¿Cómo vamos a escribir la exponencial de 2? En este caso usamos el teclado f de x y tiene una tecla especial, exponencial, la e, y ponemos el cuadrito, en el cuadrito va a aparecer el 2 inmediatamente. Ahí vemos el cursor, está un poquito más arriba de lo común y vamos a ponerle un 2, justamente. Y entonces salimos fuera del comando y le damos C y aparece. Y justamente está la gráfica aquí. Ahí está. Desde 3 hasta la exponencial de 2, que hemos dicho que es un poquito más de 7 y menos de 7.5. Bien. Y nos aparece justamente el resultado obtenido. Hasta aquí tenemos justamente cómo construir las gráficas. Gracias.